La vida de trailero no es fácil, pero uno aprende a aguantar. Esa tarde, mientras cargaba combustible, llegó un compa que me ofreció un trabajo al norte. La paga era buena, demasiado para ser verdad. Me dijo que era una carga sellada, suministros médicos, según él. Lo único que pedían era que no la abriera en ninguna circunstancia. Y pues bien, agarré el jale. Total, ¿qué tan malo podía ser? A la hora de partir, me topo con que no iba a viajar solo. Un viejo chaparro, de esos que parecen momia del tiempo, se subió al camión como si fuera su casa. «Te acompaño hasta la frontera», dijo. Lo miré de reojo, tratando de no mostrarle que me incomodaba. Traía un sombrero viejo y unas botas tan gastadas que parecían de cartón. Pero lo peor eran sus ojos. Esos malditos ojos. Era como si me estuvieran leyendo por dentro. El camino comenzó a ser normal. El motor rugía como siempre y el viejo se quedó callado, mirando al frente como si estuviera esperando algo. Después de un rato, comenzó a hablar, pero no de cosas normales, no. Me contó historias de la carretera, de traileros que desaparecían en rutas solitarias y de cómo algunos terminaban en lugares donde ni el diablo encuentra sus huesos. Me reí para quitarme la atención, pero por dentro algo no me dejaba tranquilo. Más adelante, algo empezó a sentirse raro con el tráiler. No podía explicar qué, pero se sentía más pesado de lo normal, como si llevara algo extra. Seguro es el motor, me dije para calmarme. Pero luego, noté un olor raro, como a carne vieja o algo podrido. Bajé la velocidad y abrí la ventana para que entrara aire fresco. El viejo me miró y dijo con una voz tan seria que me puso la piel de gallina: «No te detengas, es mejor no saber». Y bien, llegamos a una gasolinera a mitad de la noche. Me bajé a estirar las piernas y comprar un café. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos traileros echando la plática. Me acerqué, más por curiosidad que por otra cosa, y alcancé a escuchar que hablaban de redadas en la zona. Decían que andaban buscando un cargamento grande de lo que sea que fuera ilegal, y que los militares no se andaban con juegos. Uno de ellos, un tipo canoso con tatuajes en los brazos, me miró de reojo y dijo: «Si llevas algo raro, mejor ni te acerques a los retenes. Te hunden sin preguntar». Volví al camión con el café temblando en mis manos. No era por el frío, era la paranoia que me empezaba a calar. Me subí y traté de ignorar las miradas del viejo, que ahora parecían más intensas. Mientras arrancaba, él le soltó algo que me heló la sangre. «No preguntes demasiado si quieres llegar con vida». Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué carajos estaba transportando? ¿Quién era ese viejo? El peso del tráiler, el olor, las historias. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas que no quería terminar de armar. Pero ahí iba yo, acelerando hacia el norte, como si la carretera misma me estuviera tragando. Y así fue como comenzó todo. Lo que parecía un viaje más, terminó siendo el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. El camino hacia el norte seguía, pero con cada kilómetro me sentía más atrapado. Ese hedor seguía colándose por cada rincón del camión, y mi mente daba vueltas pensando en lo que estaba transportando. Son suministros médicos. Me repetía una y otra vez, pero no lograba convencerme. Algo no cuadraba. El viejo se mantenía en su papel de estatua, mirando al frente con esa expresión que me hacía sentir incómodo. De repente, habló: «Prepárate, Ramiro. Lo que viene no será fácil». «¿Cómo que no será fácil?».
¿De qué hablas? Solo sigue manejando y mantén la calma. No respondí. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. ¿Qué carajos estaba pasando? Pero no tuve tiempo de pensar mucho. Unos kilómetros adelante, vi luces. Eran patrullas militares. Chingado, murmuré, sintiendo cómo el sudor empezaba a escurrirme por la frente. El retén militar estaba justo en la curva. Había al menos 2 vehículos y varios soldados apuntando sus armas hacia los autos que pasaban. Sabía que no podía dar la vuelta ni tratar de evadirlos. Eso solo levantaría sospechas. Calma, Ramiro, me dije, tratando de controlar los nervios. Cuando me detuve frente a los soldados, uno de ellos se acercó. Era un cabo joven, con cara seria y mirada penetrante. «Documentos del camión, por favor», dijo, extendiendo la mano. Saqué los papeles con manos temblorosas, pero intenté aparentar normalidad. «¿Qué llevas en el remolque?», preguntó, mientras revisaba los documentos. «Suministros médicos», respondí, tratando de sonar confiado. «¿Qué tipo de suministros?». «Pues... no sé, solo me dijeron que los llevara al norte». El cabo levantó una ceja, claramente desconfiado. Miró hacia el remolque y luego llamó a uno de sus compañeros. «Revísenlo». Mi corazón se aceleró. «Espere, cabo, no es necesario. Los papeles están en regla». El cabo me ignoró. Los soldados ya estaban revisando el remolque, rompiendo los sellos de seguridad. Quise decir algo más, pero el viejo me puso una mano en el hombro y dijo: «Déjalos, Ramiro». «¿Cómo que los deje? Nos van a meter en un pedote». Y saben, el viejo no respondió, solo me miró con esa calma que me desesperaba. Entonces, escuché el sonido del candado cayendo al suelo y la puerta del remolque abriéndose. El hedor salió como si hubiera estado atrapado todo ese tiempo, golpeándonos a todos. «Dios mío», gritó uno de los soldados desde dentro del remolque. Otro se subió para ayudarlo y, al cabo de unos segundos, comenzaron a bajar los paquetes. Estaban envueltos en plástico negro y no hacía falta ser un genio para saber que aquello no eran suministros médicos. «Es droga», dijo el cabo, volteando a verme con una furia que me dejó helado. «No, yo no sabía nada, se los juro», grité, intentando explicar. Pero no me escucharon. Los soldados seguían revisando el remolque y de repente, uno de ellos encontró algo más. «Cabo, aquí hay un bulto raro». Lo siguiente que vi me dejó sin aliento. Sacaron un cuerpo envuelto en una lona sucia. El olor se hizo insoportable y uno de los soldados tuvo que cubrirse la boca para no vomitar. Al desenrollar la lona, apareció el cadáver de un hombre. Su piel estaba amoratada, llena de cortes y golpes. Sus ojos, aunque cerrados, parecían contar una historia de puro sufrimiento. «¿Qué es esto?», dijo el cabo, acercándose a mí con una furia descontrolada. «No, yo no sé nada. Por Dios, que no sé nada». Mi voz se quebró y las lágrimas comenzaron a salir. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente. Mientras me esposaban, noté que el viejo se había acercado al cadáver. Se arrodilló junto a él y empezó a murmurar algo. Sus palabras eran extrañas, como si fueran de otro tiempo, de otro mundo. Los soldados le gritaron que se alejara, pero él no se movió. «¿Qué carajos está diciendo?», preguntó uno de los soldados,
apuntándole con su rifle. «No lo sé, pero más vale que lo detengamos», respondió otro. Yo no podía dejar de mirarlo. Susurraba esas palabras con una intensidad que me puso la piel de gallina. El aire alrededor se sentía diferente, más frío, más pesado. De repente, el cuerpo empezó a moverse. Primero fueron los dedos, luego las manos. Los soldados retrocedieron, confundidos y aterrados. «¡Está vivo!», gritó uno de ellos. Pero no era vida lo que había en ese cuerpo. Su piel comenzó a oscurecerse, volviéndose casi negra, y sus ojos se abrieron, brillando con un rojo intenso que parecía arder. Un viento helado recorrió el lugar, y todo se quedó en silencio por un momento. Luego, el cadáver se levantó por completo, como si algo lo hubiera poseído. No podía moverme. Solo podía mirar cómo esa cosa se erguía, dejando caer la lona que lo cubría. El viejo, con una sonrisa macabra en el rostro, dijo una última palabra que no entendí, y la criatura giró la cabeza hacia nosotros. Y saben, el terror que sentí en ese momento no se puede describir. Sabía que algo peor que la cárcel me esperaba, algo mucho más oscuro que acababa de despertar. El silencio que había caído sobre el retén era aterrador. El viento helado seguía soplando, y el cadáver, si es que aún podía llamarse así, estaba de pie frente a nosotros. Su piel se veía tensa, como si algo más estuviera intentando romperla desde dentro, y esos ojos rojos ardían con un odio que lava hasta los huesos. «Abran fuego», dijo el cabo, rompiendo el hechizo del miedo. Los soldados no lo pensaron dos veces. Las primeras ráfagas de disparos llenaron el aire, y yo me hice hacia atrás instintivamente, cayendo de rodillas junto al tráiler. El ruido era ensordecedor, pero lo más espantoso era que los balazos no le hacían nada a esa cosa. Vi cómo las balas atravesaban su cuerpo como si no fueran más que humo. Ni siquiera lo hacían retroceder. Simplemente seguía ahí, mirando a los soldados con una sonrisa que parecía sacada de una pesadilla. Uno de los militares, en un acto de desesperación, se acercó con un machete y trató de cortarle el brazo, pero la criatura fue más rápida. Con un movimiento brutal, le arrancó la cabeza de un solo golpe. La sangre brotó como un manantial, empapando el suelo y a los demás soldados. Quise gritar, pero no me salió ni un sonido. Estaba paralizado, viendo cómo esa cosa seguía avanzando, arrancando vidas con una facilidad que me revolvía el estómago. El cabo intentó organizar a sus hombres. «Rodeen al objetivo, apunten a la cabeza». Las balas siguieron lloviendo, pero la criatura era imparable. Agarró a otro soldado por el torso y lo partió en dos como si fuera un muñeco de trapo. Mientras todo eso pasaba, alcancé a ver al viejo. Estaba de pie junto al tráiler, observando la masacre con una calma que me pareció inhumana. Seguía murmurando algo, como si estuviera en trance, pero esta vez no eran palabras al aire. Su voz parecía tener efecto en la criatura. La bestia, porque ya no podía llamar humano a eso, se detuvo un momento y volteó hacia el viejo. Sus ojos rojos parecieron reconocerlo. «Es tu culpa», le grité al viejo, desesperado. No me respondió, solo siguió murmurando. Fue entonces cuando escuché un disparo diferente, más seco, más lejano. Una bala perdida le dio al viejo en el pecho, justo sobre el corazón. El impacto lo tiró hacia atrás y su cuerpo quedó inerte en el suelo. No sé si fue coincidencia o destino, pero en ese momento todo cambió.
La criatura lanzó un rugido que me hizo cubrir los oídos. Parecía un animal herido, pero su furia era más intensa que nunca. Se abalanzó sobre el cabo, agarrándolo por la cintura y estrellándolo contra el camión. El ruido del cráneo rompiéndose fue tan fuerte que me hizo vomitar. Los pocos soldados que quedaban retrocedieron, pero el miedo en sus caras era evidente. Y uno de ellos comenzó a gritar por radio. «¡Refuerzos! Necesitamos refuerzos ya. Es un maldito demonio». La criatura no esperó a que llegaran más hombres. Dejó caer el cuerpo del cabo y volteó hacia el monte. Con un salto imposible para su tamaño, desapareció entre los matorrales, dejando un rastro de sangre y muerte. Los soldados restantes, 2 muchachos jóvenes, no sabían qué hacer. Uno seguía hablando por la radio, pidiendo ayuda, mientras el otro se quedó parado, mirando hacia donde había huido la bestia. «¿Qué era eso?», preguntó temblando. No tuve fuerzas para responder. Me quedé ahí, tirado en el suelo, viendo los restos de lo que hace unos minutos era un retén militar. Había cuerpos por todas partes, algunos tan mutilados que ni siquiera se podían reconocer. El olor a muerte era insoportable, pero lo peor era el silencio, un silencio pesado, roto solo por los jadeos de los soldados que intentaban recomponerse. Uno de ellos se acercó a mí. «Levántate», me dijo, apuntándome con su rifle. «No sé nada, te lo juro, yo no sé nada». «¡Cállate!», gritó. El otro soldado lo detuvo. «Déjalo, tenemos problemas más grandes ahora». Se quedaron discutiendo unos segundos, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba en otro lado, pensando en esa cosa que había salido del tráiler. No era humano, eso estaba claro. Y si el viejo tenía algo que ver con todo esto, entonces yo era un imbécil por haberlo dejado subir al camión. Mientras los soldados seguían pidiendo refuerzos, aproveché un momento de distracción para escabullirme hacia el monte. Sabía que quedarme ahí solo significaba una cosa: cárcel o algo peor. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, corrí sin mirar atrás, con el eco de los gritos y los disparos todavía resonando en mi cabeza. A cada paso sentía las ramas arañándome la cara y las piernas, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese retén, de los soldados y, sobre todo, de esa cosa que salió del tráiler. No sabía hacia dónde iba. Solo seguía corriendo entre los matorrales y la tierra suelta del monte. Mi mente estaba hecha un caos. ¿Qué demonios había pasado? ¿Qué era esa cosa? ¿Y por qué tuve que estar ahí? Me repetía esas preguntas una y otra vez. Cuando finalmente sentí que no podía más, me dejé caer junto a un arbusto espinoso. Mi respiración era tan fuerte que parecía que iba a explotar, y todo mi cuerpo temblaba como si estuviera en medio de un temblor. Me quedé ahí, con los ojos cerrados, intentando no pensar en lo que había dejado atrás. El silencio del monte era inquietante. No había ruidos de animales, ni grillos, ni siquiera el viento moviendo las ramas. Era un silencio pesado, como si la naturaleza supiera que algo malo había pasado. Me quedé ahí un rato, hasta que mi cabeza empezó a funcionar otra vez. No podía quedarme en el monte para siempre. Tenía que buscar una salida, pero también tenía que cuidarme. Si los soldados me encontraban, lo menos que me iba a pasar era terminar en la cárcel. Y si esa cosa regresaba, mejor ni pensarlo. Caminé durante horas, o al menos eso sentí. El sol ya estaba saliendo, y sus primeros rayos apenas comenzaban a iluminar el paisaje desolado. No había señales de camino, ni rastros de casas o pueblos cercanos,
solo monte y más monte. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, encontré un camino de terracería. No tenía idea de a dónde llevaba, pero al menos era algo. Decidí seguirlo, con la esperanza de que me llevara a alguna comunidad, o mejor aún, a alguien que me pudiera dar un aventón. El primer vehículo que pasó fue una troca destartalada con una pareja de ancianos a bordo. Me hicieron la parada cuando les hice señas con la mano. ¿De dónde vienes, muchacho?, preguntó el señor. No podía contarles la verdad, así que improvisé. Me quedé sin gasolina en la carretera, jefe. Caminé todo el monte buscando cómo llegar a un pueblo. El viejo me vio con desconfianza, pero su esposa le susurró algo, y al final decidieron llevarme al siguiente poblado. Mientras íbamos avanzando, la señora comenzó a hablar. ¿Ya supiste lo que pasó anoche cerca de la carretera? Mi corazón se detuvo por un momento, pero traté de parecer tranquilo. No, ¿qué pasó? Dicen que en un retén militar algo horrible ocurrió. Una criatura, un demonio, mató a casi todos los soldados. Lo escuchamos en la radio temprano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaban hablando de lo que había visto con mis propios ojos. Dicen que nadie sabe de dónde salió esa cosa, continuó el señor. Algunos soldados sobrevivieron, pero están en shock. Uno incluso está diciendo que era el diablo en persona. ¿Y el demonio?, pregunté, casi sin darme cuenta. Huyó hacia el monte, respondió la señora, persignándose. Los soldados están buscándolo, pero ya sabes cómo es esto. Si es algo del otro mundo, no lo van a encontrar nunca. No supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta y me limité a mirar por la ventana mientras el paisaje pasaba rápido. Cuando llegamos al pueblo, me despedí de los ancianos y busqué el primer lugar donde pudiera descansar un poco. Encontré una fondita y pedí un plato de comida y un café. Y mientras comía, empecé a escuchar a los demás clientes hablando del mismo tema. Dicen que encontraron cuerpos por todas partes, algunos ni se pueden reconocer, decía un hombre con sombrero. Yo escuché que esa cosa arrancó la cabeza de uno de los militares y se lo llevó como trofeo, agregó otro. No, lo peor es que dicen que el brujo que iba con ellos controlaba al demonio, interrumpió una mujer, pero algo salió mal y ahora la criatura anda suelta. Pues sea lo que sea, yo no salgo de noche hasta que lo atrapen, sentenció el hombre del sombrero. Cada palabra que escuchaba me hundía más en el miedo. Era como si el retén me siguiera persiguiendo, incluso cuando ya estaba lejos. Lo peor era que no podía quedarme mucho tiempo en el pueblo. Si los soldados llegaban buscando pistas, me iban a encontrar. Pagué mi comida y salí de la fondita. Mi plan era seguir avanzando hacia el sur, lo más lejos posible de todo ese desastre. Pero mientras caminaba por las calles polvorientas, no podía sacarme de la cabeza las imágenes de lo que había pasado. La criatura no era normal, y aunque no quería admitirlo, algo dentro de mí sabía que no había terminado. Algo me decía que volvería a cruzarme con esa cosa, y que la próxima vez no tendría tanta suerte. Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy sentado en una hamaca vieja, bajo el techo de una choza que apenas aguanta los embates del viento. Estoy en algún rincón perdido del sureste mexicano, un lugar donde ni las patrullas pasan seguido. Aquí nadie me busca, y eso me da un poco de paz, aunque mi mente no me deja descansar del todo. Desde aquella noche maldita, no he vuelto a manejar un tráiler, ni aunque me ofrecieran el doble de lo que ganaba antes. Lo que viví en ese retén me cambió para siempre. Esas imágenes, esas voces,
todo sigue tan fresco como si hubiera pasado ayer. Al principio, intenté seguir con mi vida, como si nada hubiera pasado. Me volví de un pueblo a otro, buscando trabajos pequeños para sobrevivir, pero siempre llegaba alguien con historias de la criatura del monte. Decían que los soldados seguían buscando, que había rastros de sangre y huellas enormes en lugares donde no debería verlas. Otros juraban que habían visto al demonio con sus propios ojos, deambulando por el desierto o acechando a los rancheros en la noche. No sé si esas historias son ciertas o solo inventos de la gente, pero no me importa. Prefiero no saberlo. Prefiero dejar todo en manos de Dios y que Él se encargue de esa cosa. Yo ya no puedo con esto. Aquí, en este rincón del país, nadie pregunta mucho. Trabajo en lo que puedo, cargando bultos en el mercado o ayudando con reparaciones. La gente es amable, pero siempre mantengo mi distancia. A veces pienso que me reconocen, pero nadie dice nada. Mi único consuelo es que, hasta ahora, no he vuelto a escuchar noticias de masacres ni de soldados muertos por esa criatura. Tal vez la encontraron y acabaron con ella. Tal vez se perdió en el monte y nunca más volverá a aparecer. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Lo único que sé es que ya no soy el mismo. Esa cosa, esa bestia infernal, me quitó algo más que la tranquilidad. Me quitó el valor de volver a las carreteras, de enfrentar lo que venga con tal de ganarme la vida. Ahora, solo espero poder pasar el resto de mis días en paz, lejos de todo, y que el destino nunca me vuelva a cruzar con algo así. Y si Dios existe, ojalá tenga piedad de mí. Y si esa cosa sigue allá afuera, ojalá que nunca encuentre el camino hacia mí.